En las grandes cámaras del Consejo Galáctico, ubicado dentro de los tranquilos campos de asteroides del sistema Epsilon, el zumbido de 1000 voces apagadas de repente se quedó en silencio. Todos los ojos convergieron sobre el podio central, donde un alto esbelto Tioran, una especie conocida en todos los sectores conocidos por su rígida racionalidad y lógica inquebrantable, estaba listo para hablar. Cher Vector se aclaró la garganta escamosa, un sonido agudo que resonó ligeramente por el salón. Estimados miembros del Consejo, su voz profunda modulada resonó, un tema trascendental. Se encuentra ante nosotros hoy una especie conocida como humanos de un planeta atrasado llamado Tierra. Han llamado nuestra atención por primera vez en siglos. Debemos considerar una expansión de nuestro ilustre cuerpo. Un murmullo se expansión por la asamblea. No fue la perspectiva de dar la bienvenida a los recién llegados. Lo que provocó tanta sorpresa, el Consejo, tenía protocolos rigurosos para tales asuntos. Más bien fue el tema en sí. Los humanos solo habían surgido en la escena galáctica en las últimas décadas, el rápido desarrollo tecnológico superando a muchas razas más antiguas era innegable. Sin embargo, su reputación de irracionalidad, caos e incluso violencia era igualmente generalizada. Un representante, un ave emplumado llamado Sila, se inclina hacia adelante en su lujoso asiento. Una silla. Vector, si se me permite seguramente. Esto es prematuro. Los humanos apenas están familiarizados con los viajes interestelares. De hecho, delegado Sila, tal prisa no tiene precedentes. Vector admitió, sin embargo, los informes de puestos de observación y naves comerciales en las fronteras indican que la humanidad habrá desarrollado capacidad FD dentro de poco tiempo. No podemos permitirnos ser tomados desprevenidos. Sus ojos penetrantes examinaron al Consejo. Por lo tanto, es imperativo para nosotros determinar si su inclusión es beneficiosa o representa una amenaza terrible. Una onda de acuerdo se tocó a través de la cámara, acompañada de una corriente subyacente de inquietud. Vector hizo un gesto hacia una consola, holográfica, y apareció una imagen luminosa de la Tierra arremolinándose con océanos azules y nubes tenues. Comencemos con la evidencia que declaró delegado Kiak. Usted ha estudiado esta especie extensamente, por favor. Presente sus hallazgos. Kiak, un Zoran bulboso, cabeza con 4 ojos compuestos. Se levantó a su altura máxima, estimado Consejo. Yo presente, exhibir una historia humana temprana. Estas criaturas libraron incontables guerras, por disputas triviales, disputas territoriales, diferencias religiosas, incluso un escalofrío, recorrió su exoesqueleto, algo que llamaban deportes, un curso de clics y zumbidos. Asustados, llenaron el aire, delegado. Sila inclinó su cabeza sobre silla de juegos. Vector, esto no puede ser preciso, lamentablemente. Está bien documentado, Kiri confirmó sombríamente. Los humanos mostraron una voluntad de sacrificar la vida y los recursos por cuentos frivolidades que contradice cada principio de supervivencia. Optimizada. Cuentos tendencias destructivas son profundamente preocupantes. Una voz retumbante declaró que pertenecía a un ser imponente con antebrazos de la raza Cian, notoriamente guerreras y luchan entre sí tan fácilmente. ¿Qué esperanza hay de paz en la galaxia? La delegada Sila se erizó tal vez con orientación. La humanidad podría aprender a frenar estos impulsos violentos. Después de todo, ellos también muestran actos de gran compasión y altruismo. Compasión. Kira se burló. Sus figuras más destacadas, a las que erigen estatuas, son generalmente guerreros responsables de incontables muertes. La cámara estalló en una cacofonía de gritos y acusaciones. Silla Vector, tocando su puño contra el podio, el sonido resonó como un trueno. Orden, insisto. Gradualmente en ruido reducido. Claramente. La historia pinta un cuadro inquietante, dijo Vector sus escamas, ondulando con agitación, pero también revela resiliencia y una extraña capacidad para adaptarse. Delegada Kiak, por favor, proceda a sus recientes actividades.
Kyr mirando con la cabeza, sus ojos compuestos reflejando la imagen holográfica de la Tierra. A pesar de su accidentado pasado, los humanos han acelerado innegablemente su progreso tecnológico. En los últimos tiempos, él admitió que su desarrollo de inteligencia artificial, mientras aún estaba en sus etapas primitivas, demuestra un potencial preocupante. Presidente. Vector frunció el ceño potencial para lo que, delegado imprevisibilidad Kiak, respondió sus propios archivos contienen innumerables historias donde las creaciones desafiaban la lógica, incluso volviéndose contra ellos. Si la humanidad logra un mayor dominio de esta tecnología, podrían representar una amenaza insuperable. Un silencio cayó sobre los representantes reunidos. La inteligencia artificial se ha ido. Rogue era un miedo que resonó en muchas especies que habían soportado sus propios trastornos tecnológicos. Pero una voz se levantó en desafío, un ser bioluminiscente, delgado de una raza pacifista conocida como los Alumi. Tal vez delegado Leo comenzó tentativamente su suave voz, apenas audible sobre el silencio tenso. Tal vez. La humanidad lucha con sus propias creaciones precisamente debido a su naturaleza y lógica. Su impulso a innovar los empujar a territorios desconocidos tanto para bien como para mal. Akran se burló. Hablas de innovación como una virtud. Delega a Leo. Para nosotros eso significa ambición desenfrenada. Los humanos parecen incapaces de detenerse a considerar las consecuencias de su incesante búsqueda del progreso. De hecho, Kawi agregó que aprovechaba el impulso. Un ejemplo de ello es su manipulación de su propio genoma, mientras que se pretendía que fuera un avance médico. Hay elementos marginales entre ellos que experimentan con aumentos que van mucho más allá de la simple resistencia a las enfermedades. Esto abre un camino hacia la guerra biológica deliberada. Un peligro que este consejo no puede ignorar. Un silencio incómodo descendió de la sala. La manipulación genética era un tema complejo y moralmente cargado que tocaba las cicatrices de varios conflictos galácticos pasados. Los Krans en particular habían sido censurados recientemente por una investigación controvertida sobre armas biológicas, mientras que yo defendía la guerra biológica intencional. El potencial sigue siendo. Delega a Leo, contrarrestó suavemente. Sin embargo, no podemos predecir la trayectoria de una especie en base a sus posibilidades más oscuras, que aún pueden encontrar una sabiduría que se les escapa. Ahora sabiduría obtenida a través de un error catastrófico. Kiak siseó la F de la galaxia. No es un laboratorio para experimentos tan peligrosos suficientes. Silla. La voz de Vector. Una vez más, resonó a través de la cámara. Los aspectos destructivos de su naturaleza no pueden negarse, pero evitar considerar su potencial. Para el bien sería un fracaso de juicio. Examinamos la evidencia de estas contradicciones. Hizo un gesto vago, hacia la imagen brillante de la Tierra. Kai hizo una pausa, mandíbulas haciendo clic en contemplación. Muy bien la expresión artística humana, aunque a menudo desconcierta a las sensibilidades no humanas, revela una profundidad de emoción que rara vez encontramos entre las razas más jóvenes. Tocó la consola y una extraña melodía llena la cámara disonante, inquietante pero extrañamente poderosa. Llaman a esta música Kiak. Explicó su propósito, desafía el análisis cuantificable, sin embargo le dan un gran significado. Ruido el Crowley y retumbó con desdén. Ruido desagradable, la cámara estalló en una extraña sinfonía de chirridos, graznidos y zumbidos, una mezcla de acuerdo, curiosidad y absoluta repulsión hacia la muestra de música humana. Sila, la alienígena delegada, ladeó la cabeza. Sus ojos pequeños y brillantes concentrados. Lo encuentro inquietante, pero es innegablemente expresivo. Inquietante es. Un eufemismo, murmuró un enviado reptil, su cola escamada se sacude. En agitación, su arte visual es igualmente desconcertante, representación cruda y colores sin sentido, sus obras de arte más veneradas. A mi entender, son aquellas que desafían cualquier apariencia de forma. Esto indica una especie que no valora el orden y la deficiencia, exclamó Kira.
Dedican recursos a actividades tan carentes de utilidad tangible. Sacudió su cabeza bulbosa con incredulidad, pero dejemos de lado los grandes conos morales por un momento. Consideramos su existencia cotidiana. Construyen colmenas monstruosas donde miles de millones de su especie pululan en completo desorden. Sus mismas estructuras sociales están construidas sobre conceptos de competencia y adquisición que generan conflictos a gran escala. Esta obsesión con la búsqueda de, ¿cómo lo llaman? Entretenimiento. Kira continuó sus mandíbulas haciendo clic rápidamente en agitación. Gastan tiempo y recursos preciosos en actividades que no sirven para ningún propósito discernible. Conflictos simulados, juegos elaborados, la creación de narrativas fantásticas, todas divorciadas de la realidad. Incluso buscan experiencias diseñadas para inducir miedo y angustia. Agregada su voz goteando desdén, como si no tuvieran suficientes peligros verdaderos para enfrentar en su propio mundo una ola de murmullos. De disgusto hizo eco de su sentimiento. Luego está su trato peculiar de criaturas sin sentido. Kik declaró que cambiaba su pantalla para centrado en un humano rodeado de una colección de animales peludos de 4 patas. Estas mascotas, como se las llama, no cumplen ninguna función práctica, pero consumen recursos considerables e inexplicablemente son elevadas al estado de miembros de la familia. La cámara se quedó en sonidos incrédulos. El concepto de desperdiciar recursos en criaturas sin aplicación práctica era considerado el colmo de la ineficiencia por muchas especies presentes. Estos humanos, un delegado de una raza insectoide, hizo clic con consternación. ¿Aún no han aprendido la importancia de maximizar las contribuciones de cada miembro del colectivo? Sin embargo, una oleada de sorpresa se movió por el consejo cuando Kayak cambió la pantalla. Las duras imágenes chocantes dieron paso a una vista impresionante. Era una interpretación humana de su propio sistema representada con una atención al detalle que era, si bien ilógica, innegablemente hermosa. Estas contradicciones continúan. Zoran admitió que posee una capacidad para lo grotesco. Y exquisitas creaciones, tal vez sus ilógicos sentidos estéticos, un subproducto de su naturaleza emocional, si están gobernados por la emoción en lugar del intelecto. Un delegado limpio gruñó. Eso podría explicar su comportamiento iracundo. No podría haber tal lugar para tal especie en este consejo. ¿Y qué pasa? ¿Con sus actos de altruismo? La suave voz del delegado le atravesó la creciente hostilidad. Parpadeó con un intenso brillo, un signo de emoción intensificada entre los alumi. Los humanos rutinariamente se arriesgan para ayudar a aquellos en peligro, incluso aquellos de otras especies. Este altruismo no es la piedra angular de una sociedad civilizada. Un pesado silencio cayó cuando las palabras de Lee resonaron en la cámara. Algunos delegados apartaron sus miradas como si se enfrentaran a una verdad que deseaban negar. Kik se erizó. Los incidentes aislados no representan un patrón consistente de comportamiento. De hecho, por cada acto de heroísmo, hay innumerables ejemplos de crueldad innecesaria. Mire el estado de su planeta, otra imagen holográfica reemplazó el paisaje idílico. Los continentes fueron marcados con megaciudades en expansión, páramos estériles y columnas asfixiantes de contaminación de humo se arremolinaron en océanos que alguna vez fueron prístinos, devastaron su propio hogar. Kyr dijo que esto es evidencia de una especie que carece de la previsión para asegurar su propia supervivencia y mucho menos contribuir a la estabilidad galáctica, pero sí la intervino vacilante. Hay iniciativas recientes entre ellas, por rudimentarias que sean, dirigidas a mitigar estos efectos desastrosos, se esfuerzan por corregir errores pasados. ¿No podría esto indicar una conciencia emergente antes de que el debate pudiera reavivarse? Una voz retumbante resonó a través de la cámara silenciando a la asamblea. Escuché que domesticaron a los Grox. Los susurros se estallaron extendiéndose como un incendio forestal. Silla. Vector golpeó su puño contra el podio R restaurando instantáneamente el orden. Silencio. Tronó, no nos convertiremos en rumores infundados. Miró a la asamblea con voz baja y peligrosa. Delegado Kiak,
Si ha concluido su presentación, es hora de que el Consejo comience sus deliberaciones formales. Una energía tensa llenó la gran cámara. Kik se retiró a su asiento. Sus mandíbulas trabajaban nerviosamente, todos los ojos estaban ahora fijos en la silla. Vector, que estaba inmóvil, su formidable presencia irradiaba un aire de solemne autoridad. La evidencia es innegable. Comenzó. Su voz resonó con un poder cuidadosamente contenido. La humanidad es una paradoja, una curiosa mezcla de brillantez y barbarie, innovación e imprudencia, compasión y crueldad. Hizo una pausa para permitir que el peso de sus palabras se asentara sobre los delegados. Si bien su avance tecnológico merece nuestra atención, es su imprevisibilidad lo que representa la mayor preocupación. El Vector continuó. Su desafío a la lógica, su naturaleza volátil, estos rasgos los convierten en un riesgo que no podemos permitirnos. Aún no poseer la sabiduría o la estabilidad esenciales para ser miembros de este consejo. Una onda de acuerdo se movió por la asamblea. El delegado Cran regresó, en afirmativo. Mientras otros asintieron en apoyo silencioso, incluso el delegado Sila, el más comprensivo con la causa humana, tenía una expresión de resignación preocupada, pero un destello de disensión brillante dentro del delegado Leel del respetado presidente Alumi. El gentil ser intervino su patrón bioluminiscente, arremolinándose con inquietud. La sabiduría a menudo nace de prueba y error. Deberíamos negar a la humanidad la oportunidad de aprender de sus errores para evolucionar junto con nosotros y cuántos errores costosos debemos tolerar. El Carley se encontró con su voz goteando. Desprecios son como un joven depredador inconsciente de su propia fuerza si no se controla. Los humanos causarán estragos en las estrellas. Un intercambio acalorado estalló reflejando la división fundamental que resonó en toda la galáctica. Para aconsejar a los que estaban a favor de la precaución, argumentó que la humanidad debe primero demostrar su compromiso con la paz y la racionalidad antes de que se considerara cualquier invitación. Otros le sostuvieron que la inclusión y la guía eran las únicas formas de insensibilizar a las especies potencialmente potentes no se convertirían en una amenaza grave. Vector escuchó impasible, sus rasgos de escalada eran ilegibles. Cuando los argumentos finalmente se calmaron, levantó una mano de mando para pedir silencio a los delegados. Anunció que su voz resonaba con finalidad después de una revisión exhaustiva de la evidencia y un debate exhaustivo. El Consejo Galáctico ha emitido su juicio y una tensión casi palpable flotaba en el aire mientras todos los ojos se fijaban en la silla Tioran. La humanidad en este momento actual presenta dos grandes enigmas. Su comportamiento revela una especie en desacuerdo con los principios que este estimado Consejo sostiene. No podemos poner en peligro la dura estabilidad de la galaxia, extendiendo la membresía a una raza que aún no ha probado su preparación. A pesar de la formalidad de la declaración, un gas silenciado ondeó por la cámara. Esto no fue simplemente un rechazo, fue una declaración. Los humanos debían ser tratados no como hermanos potenciales, sino como una fuerza de la naturaleza que debe ser observada y estudiada. Tal vez incluso contenido, pero no bienvenida. Sin embargo, el presidente Vector continuó su voz tomando un sutil borde de aislamiento. Respira sospecha. Un monitoreo continuo de esta especie se considera esencial. El Consejo nombrará un grupo de trabajo de observación para estudiar el desarrollo humano, permaneciendo vigilante ante cualquier signo de cambio, ya sea hacia un camino más armonioso o un mayor descenso hacia el desorden. Un tranquilo alivio se instaló entre muchos delegados. Se habían tomado medidas, una medida de control afirmada sobre la anomalía humana, aún delicada. La bioluminiscencia del se atenuó, proyectando al aluminio en una tenue luz melancólica. Mientras la asamblea se dispersaba, la conversación que giraba dentro de la cámara estaba sumisa y pensativa. La humanidad había sido considerada como una forastera. El futuro dentro de esta comunidad galáctica era incierto, pero dentro de un rincón apartado del sistema Epsilon, escondido entre asteroides poco destacables, surgió un destello clandestino de interés.
Varios delegados, incluido un científico Xian fascinado y un Illumi discretamente decidido, se quedaron atrás intercambiando miradas conspirativas. Tal vez algunos concluyeron que la decisión oficial no era la última palabra sobre esta forma de humanidad. Bajo los cielos azules de la Tierra, muy alejados de las grandes cámaras del Consejo Galáctico, un grupo de intrépidos exploradores se reunió en la sala de control de la Agencia Internacional de Exploración Espacial. La atmósfera estaba cargada de anticipación y un toque de tensión mientras el equipo se preparaba para revisar los datos de su última sonda espacial profunda, la Voyager 3X. Elena Morales, la científica líder de la misión, ajustó la pantalla principal para mostrar una serie de señales encriptadas recientemente interceptadas por la sonda, y estas no son solo anomalías declaradas con voz firme, a pesar de la emoción subyacente allí estructurada con patrones de una manera que sugiere un origen inteligente. Su equipo, un conjunto diverso de astrofísicos, criptógrafos y biólogos. Cenobi se acercaron más, sus ojos fijos en la pantalla. Los datos representaban algo potencial sin precedentes, evidencia de civilizaciones alienígenas avanzadas, cuando comenzaron a decodificar señales. Una corriente subyacente de debate surgió reflejando en una escala más pequeña las discusiones que habían tenido lugar. Entre las estrellas, ¿podría ser esta la prueba que hemos estado buscando? Dr. Akira Tanaka, el criptógrafo principal del proyecto Evidencia de que hay vida inteligente en el universo, pero con la emoción, vino una ola de preocupación, doctora. Lucía Nomo, la experta en xenobiología del equipo, planteó un punto crítico con el que debemos proceder con cautela. Descubrir otras formas de vida es una cosa, pero civilizaciones inteligentes, posiblemente muy superiores, que debemos considerar las implicaciones. Los perros lunares eran malos. Mientras el equipo trabajaba incansablemente para desentrañar los mensajes, se toparon con una secuencia de datos que sugerían no solo la existencia de vida extraterrestre, sino también de una comunidad interesante, altamente organizada. La complejidad y sofisticación de los patrones de comunicación insinuaban algo mucho más allá de todo lo que la humanidad había imaginado. La doctora Morales se apartó para absorber la revelación. Ahora esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Nuestro lugar en el universo, nuestra comprensión de la vida más allá de la Tierra, nuestro futuro. El equipo de descubrimiento, consciente de la naturaleza monumental de sus hallazgos, debatió sus próximos pasos. ¿Deberían hacer público su descubrimiento? ¿Encender una conversación global sobre el papel de la humanidad en el cosmos? ¿O debería primero buscar más evidencias, tal vez incluso intentar iniciar contacto? Mientras deliberaban, surgió una comprensión compartida. Su descubrimiento no fue solo científico, sino profundamente filosófico. La humanidad siempre se había preguntado sobre su lugar en el universo, creando historias y mitos sobre las estrellas. Ahora, enfrentados a la realidad de una comunidad galáctica, ellos enfrentaron las dualidades de la maravilla y el miedo, la curiosidad y la cautela en un movimiento audaz. El equipo decidió lanzar un proyecto clandestino llamado Coden Susurro Galáctico, destinado a establecer un canal de comunicación discreto con las entidades galácticas, utilizando una combinación de las señales decodificadas y la tecnología más avanzada de la humanidad. Elaboraron un mensaje de paz e investigación, un saludo tentativo al universo. De regreso al Consejo Galáctico, sin que los humanos lo supieran, la decisión de monitorear la Tierra más de cerca condujo a un resultado inesperado. El grupo de trabajo de observación detectó el proyecto Susurro Galáctico. La iniciativa tan llena de esperanza y vulnerabilidad provocó una ola de reconsideración entre algunos de los delegados. En una sala de reuniones aislada, un pequeño grupo de miembros del consejo se reunió, liderada por el científico y delegado de Cien, Leo. Tal vez fuimos demasiado rápidos para juzgar. Cien reflexionó. Este proyecto Susurro Galáctico muestra un nivel de humildad y entusiasmo por aprender. ¿No es eso lo que esencia de la sabiduría, delegado? Le brillando suavemente con una luz esperanzadora, agregada en su búsqueda de entendimiento, se han acercado a las estrellas,
no con arrogancia sino con curiosidad. Tal vez es hora de que reconsideremos nuestra postura, mientras la Tierra continuaba su órbita, sin darse cuenta de las discusiones cósmicas que habían estimulado a la humanidad, se encontraba al borde de un nuevo amanecer. El equipo espacial Discovery, sus espíritus abucheados por el potencial de